El arrogante millonario que humilló a la camarera, poco sabía que ella había visto un detalle fatal, un número, una cláusula, un susurro que valía todo su imperio. Esta es una historia sobre el peso de la prepotencia y el poder silencioso de la integridad. Nuestras vidas son un escenario donde la humildad y la presunción se enfrentan todos los días. ¿Alguna vez has sentido la rabia de la injusticia, el desprecio de aquel que se cree superior solo por tener más dinero? Hoy, usted será testigo de la catarsis de esa rabia. Conozca a Elara, la heroína forzada a servir a quien la desprecia, y al doctor Elias Calpel, el villano cuya riqueza cegó su inteligencia. Prepárese para un giro donde la justicia no solo será servida, sino fríamente ejecutada. Acompañe cada segundo de este drama. Si usted anhela una historia donde la virtud es recompensada y la arrogancia es castigada, dele me gusta a este video. Suscríbase al canal ahora mismo para no perderse ninguna lección de vida y active la campana. Y dígame, ¿alguna vez se ha enfrentado a un arrogante así? Deje su comentario. Parte 1. La humillación y el detalle fatal. El Aurum no era un restaurante. Era una fortaleza de mármol y silencio caro. Candelabros de cristal se balanceaban sobre mesas puestas con cubiertos de plata que parecían listos para juzgar a quien los usaba. Las ventanas, amplias y oscuras, filtraban la luz de la ciudad, manteniendo la privacidad de sus comensales más adinerados. Aire olía a trufas, vino añejo e, innegablemente, a poder. Elara, 23, era nueva allí. Sus uniformes blancos, almidonados a la perfección, contrastaban con la exhaustión que pesaba en sus ojos. No estaba allí por vocación, sino por estricta necesidad. Cada pesada bandeja que equilibraba, cada sonrisa forzada que vendía, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Elara no era solo una camarera, era una estudiante de Derecho Tributario, en una de las mejores universidades del país. Su cerebro, afilado y atento a los detalles de códigos y reglamentos complejos, era su verdadero activo, aunque estuviera escondido bajo el delantal. Voz en off de Elara. Yo no servía mesas, yo servía tiempo. Cada hora aquí compraba más horas en mi futuro, lejos de aquel mármol frío. Mi conocimiento era mi armadura, aunque, en aquel momento, estuviera usando guantes de servicio. Ella sabía que su conocimiento era una herramienta poderosa. Mientras sus compañeros estudiaban sociología o arte, ella se adentraba en las minucias de la legislación fiscal. Era un área árida, pero fascinante, que controlaba los flujos de miles de millones. Ella entendía que el verdadero poder, a menudo, residía en los detalles de las notas a pie de página de una ley. Esa noche, la tensión en el salón era palpable. La razón, la llegada del doctor Elias Calpel, 50. El nombre Calpel era sinónimo de riqueza antigua y poder corporativo, pero Elias era la oveja negra, el hijo que heredó la fortuna, pero no la dignidad. Su historial de arrogancia y maltrato al servicio era legendario en el Aurum. El personal lo evitaba como una plaga, intercambiando miradas tensas al ver su Bentley estacionar en el puesto VIP. Elias Calpel era un hombre grande, con un prominente abdomen que parecía ser la prueba física de su éxito. Su traje, impecable y de diseñador, no lograba disimular la mirada de tedio superior que lanzaba a todos. Estaba en una mesa central, redonda, dominando el espacio. Con él, 3 hombres de mediana edad en trajes de negocios, que parecían ser sus abogados y consultores, todos asintiendo y sonriendo con un servilismo que a Elara le resultaba nauseabundo. La mesa de Calpel estaba en ebullición. No se trataba de una cena social, era una reunión de negocios, áspera e intensa, realizada en un lugar donde la discreción debería reinar. Hablaban alto, gesticulaban y arrojaban documentos sobre la mesa de forma displicente. El gerente, el señor Monteiro, 60, calvo, con el rostro permanentemente cansado, le hizo una señal desesperada a Elara. Su tarea era ingrata, servir el vino, un Chateau Haut-Brion 1989, sin hacer ruido, sin perturbar y, sobre todo,
sin ser notada. Elara se acercó, su mente repitiendo mantras de derecho tributario, como si eso la protegiera. Comenzó a servir, concentrada en el líquido rubí, tratando de ignorar la conversación que parecía haber aumentado su volumen a propósito por Elías. Elías Calpel, con la voz alta, burlona. Sí, sí. ¿Y el Fondo de Desarrollo Industrial, Dr. Ramos? ¿Conseguimos enterrar la movilización en aquellas subsidiarias offshore de Asia? No quiero otra de esas estúpidas auditorías del gobierno, o juro que los despido a todos. El papeleo tiene que ser inteligente. ¿Verdad, Ramos? Ramos. Consultor. Voz baja y temblorosa. Sí, doctor Calpel. La estructura de precio de transferencia está robusta. Nadie en la agencia tributaria tendrá la capacidad de desenredar la telaraña de contratos de licencia que creamos. Lo principal está seguro, bajo el manto del incentivo fiscal regional que la ley nos otorga. Es legalmente opaco. Mientras la conversación continuaba, Elara, que terminaba de servir el vino, rozó el borde de la copa de Elías. Ella usaba guantes finos y blancos, una exigencia de la casa. Elías Calpel. Mira su mano con absoluto asco. ¡Camarera! Elara se detuvo, su corazón palpitando en el pecho, pero su expresión se mantuvo neutral. Elías Calpel. ¿Qué es eso en el pinto cientos? ¿Guante? Parece hollín. ¿Está sirviendo mi vino con las manos sucias? ¿Sabe cuánto vale esta botella? ¿Usted, sirvienta? No esperó la respuesta. Con un movimiento brusco y deliberado, Elías empujó el plato de acompañamientos, mini tostadas con paté, que estaba frente a él. El plato se estrelló contra el suelo, la plata rebotó, y un fragmento de porcelana rozó la bota de Elías. Elías Calpel. Ups, discúlpeme, mis manos resbalaron, pero vea lo que su suciedad me causó. Limpie eso ahora, y traiga un plato nuevo, y quite estos guantes inmundos de mi vista. La gente como usted debería tener más cuidado al tocar cosas caras. La humillación fue pública y fría. Los consultores rieron nerviosamente. El señor Monteiro, desde la esquina, parecía a punto de colapsar. Le hizo un gesto a Elara para que limpiara lo más rápido posible y regresara al mostrador. Elara, respirando hondo, se agachó y comenzó a recoger los pedazos y el paté, sintiéndose la encarnación misma de la servidumbre. Su rostro estaba caliente, no de vergüenza, sino de una rabia controlada. Voz en off de Elara. Él no estaba quejándose del guante, estaba afirmando su poder. Quería que yo me sintiera pequeña, que yo supiera mi lugar, y la rabia me dio foco. En ese instante, decidí que no era solo el plato lo que él había roto, era mi límite. Mientras Elara recogía los pedazos, agachada en el suelo junto a la mesa, estaba a la altura de las rodillas de los empresarios. El consultor Ramos, al discutir la estructura robusta de la maniobra fiscal, usó un documento impreso para ilustrar un punto a Elías Calpel, señalando una sección en letra pequeña. Por un instante, el documento quedó girado de forma que Elara, agachada, pudo ver la parte superior de la página. Su cerebro de estudiante de derecho tributario entró en alerta inmediata. Sus ojos, entrenados para escanear la rigidez de los códigos, no vieron un término genérico, sino una sigla específica y un número de ordenanza. Voz de Elías. Displicente. Pero, Ramos, dígame, ¿la exención del ICMS para aquella maniobra de leasing está garantizada? No podemos dejar rastros. Ramos. Señalando en el papel, visible solo para Elara. Lo está, doctor Calpel. Vea aquí. Ordenanza 47-2019, artículo 9, parágrafo 3. Nuestra defensa es que se trata de un incentivo de innovación y no de un instrumento de optimización tributaria agresiva. Eso nos da un margen seguro de 3 años. Elara se congeló. Continuó limpiando, pero su mente estaba en otra. Órbita. Ordenanza 47-2019, artículo 9, parágrafo 0. Ella había leído, estudiado y debatido sobre esa ordenanza en una clase la semana anterior, y la ordenanza había sido revocada hace apenas 3 días, por una nueva instrucción normativa, la Instrucción Normativa Conjunta No. 02-2024, que alteraba drásticamente la interpretación sobre el término incentivo de innovación para leasing en bienes de capital.
Sus expertos estaban operando con una ley que ya no existía. La estructura tributaria de Elias Calpel, de la que acababa de jactarse de ser legalmente opaca, era ahora un gigantesco y vulnerable fraude fiscal de conocimiento público, susceptible de multa y prisión, y la defensa de Ramos era inútil. Voz en off de Elara. Su arrogancia lo hizo hablar sobre su mayor vulnerabilidad en voz alta, delante de la única persona en la sala que tenía el código para descifrarla. El universo conspiró, y la justicia se vistió de delantal blanco. Elara terminó de recoger los pedazos, su rostro pálido. No solo había visto el plato roto, había visto el esqueleto del Imperio Calpel. De vuelta en la cocina, Elara sintió que la adrenalina bajaba y el miedo subía. ¿Qué haría con esa información? La tentación era grande. Podría usarla. Podría venderla, si quisiera. O, lo más tentador, podría ignorarla. El señor Monteiro se acercó a ella, con una mirada de súplica. Monteiro. Elara, por favor, discúlpeme. Él es así. Él es el rey. Tenemos que tragar, hija mía. Trae el plato nuevo y mantén la cabeza baja. Elara, con la voz baja pero firme. Él no es el rey, señor Monteiro. Él es solo un cliente. Y estaba hablando de un crimen. Monteiro, horrorizado. ¿De qué está hablando? Por favor, olvide lo que escuchó. Usted tiene la universidad que pagar. Su vida es más importante que las peleas de millonarios. El dilema de Elara se materializó. Silencio y seguridad. Mantener el empleo, pagar la universidad, olvidar la humillación, versus verdad y riesgo. Exponer al villano, arriesgarse a ser despedida y arruinar su carrera, pero satisfacer su profundo sentido de la justicia. Miró su mano, donde la marca de la porcelana rota aún era visible en el guante. La humillación era un motor poderoso. En ese momento, Elara decidió que la ignorancia era el precio que Elias Calpel y sus expertos pagarían por su arrogancia. El verdadero poder no era tener dinero, sino tener el conocimiento que el dinero no podía comprar, y el coraje de usarlo. Tomó el nuevo plato de acompañamientos, la bandeja pesando en sus manos, pero su corazón más ligero con la decisión tomada. La ley sería servida junto con el paté. Voz en off de Elara. ¿Qué tenía que perder? ¿Mi empleo? Ya lo estaba perdiendo por el costo de mi propia alma. Era hora de recordarle al Dr. Calpel que el sistema legal, al igual que el servicio de mesa, exige respeto. Irónicamente, la ley no hace distinción entre quien sirve y quien es servido. Elara regresó al salón, dirigiéndose a la mesa de Elias Calpel. El primer paso de su revolución personal estaba a punto de ser dado. Ya no estaba solo sirviendo. Estaba observando la ley siendo quebrantada y a punto de intervenir. ¿Qué hará Elara? ¿Arriesgará todo por un sentido de justicia? Si está enojado con el Dr. Calpel y ansioso por ver el giro, dele me gusta a este video y suscríbase al canal. Comente ahora, ¿desde dónde está viendo y cuál es la moral de la historia hasta ahora? ¿El Dr. Calpel merece ser castigado por su arrogancia? Continúe viendo, porque el enfrentamiento que usted espera está a punto de ocurrir. Parte 2. El confrontamiento en el salón. Elara regresó a la mesa de Calpel, colocó el nuevo plato de acompañamientos con una precisión quirúrgica, moviéndose despacio e intencionalmente. Elias Calpel apenas la miró, absorto en la discusión con sus consultores. Estaba en medio de una llamada, hablando con alguien con una deferencia que jamás mostraría a sus subordinados. Probablemente su padre, el patriarca Arthur Calpel. Los consultores, liderados por Ramos, estaban revisando el documento que Elara había visto. Reían con la certeza de los privilegiados, creyendo que habían engañado al sistema. Ramos. A otro consultor. ¿El patriarca Arthur sabe de la maniobra del leasing? Elias Calpel. Cuelga el teléfono, irritado. Mi padre no necesita saber detalles técnicos, Ramos. Solo necesita saber que su dinero está seguro y que la carga tributaria es mínima. Por eso les pago fortunas a ustedes, para que yo no tenga que entender esas tonterías de códigos. La Ordenanza 47 de 2019 nos cubre. Punto final. Este era el momento. Elara se inclinó ligeramente para recoger una servilleta arrugada del suelo, cerca del consultor Ramos. En ese movimiento,
logró enfocarse nuevamente en la línea exacta que Ramos había mostrado. Ordenanza 47-2019, artículo 9, parágrafo 0. Voz en off de Elara. El sonido de su voz, tonterías de códigos, fue el detonante. Era el desprecio no solo por mí, sino por el orden mismo. Aquel hombre estaba construyendo su casa sobre la arena de la ilegalidad, y yo tenía la pala para derribarla. Elara se enderezó. No solo puso la servilleta en la bandeja, se detuvo. El silencio en su postura fue tan fuerte que interrumpió la conversación en la mesa. Los 4 hombres la miraron, irritados por su prolongada presencia. Elias, Calpel, frío e impaciente. ¿Cuál es el problema ahora, sirvienta? ¿Perdió algo? Elara lo encaró. Sus ojos, generalmente cansados, estaban ahora llenos de una luz fría e inteligente. Elara, voz tranquila, pero cargada de autoridad. Sí, señor. Perdí algo. Perdí la fe en la competencia de sus consultores. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Ramos y los otros 2 consultores se miraron, en shock. Elías Calpel inclinó la cabeza, una sonrisa lenta y peligrosa formándose en sus labios. Elías Calpel, riendo bajo. ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué es usted? ¿Camarera? ¿Lavaplatos? ¿Está cuestionando a mis abogados tributaristas, que juntos suman 50 años de experiencia? ¿Qué sabe usted de códigos, niña? El dilema de Elara la golpeó con fuerza. Sintió el calor del miedo subiendo desde su estómago. Podía retroceder, reír, fingir que era una broma de mal gusto, pedir disculpas y salvar su empleo. El señor Monteiro, a la distancia, estaba haciendo señales frenéticas para que se fuera de allí, pero la imagen del plato estrellado en el suelo, el desprecio en sus ojos y el hecho de que aquel hombre estaba a punto de escapar de una enorme responsabilidad por pura arrogancia, la motivaron. Voz en off de Elara. El miedo era real, pero la justicia, para mí, era una deuda que no podía posponer. El precio de mi silencio era la complicidad en la impunidad, y como futura abogada, no podía permitirme ese lujo. Elara, manteniendo la mirada firme, sé lo suficiente para afirmar, doctor Calpel, que su estructura robusta se basa en una ley revocada. Y eso no es solo una tontería de código. Es el inicio de una investigación por fraude grave. La sonrisa de Calpel desapareció, reemplazada por una incredulidad furiosa. Ramos parecía haber tragado su propia lengua. Ramos, con la voz estrangulada. ¿Qué está diciendo? Esto es absurdo. Elias Calpel, golpeando la mano en la mesa. ¡Cállese, Ramos! A Elara, su voz baja y amenazante. Usted acaba de firmar su despido, chica. Ahora, retírese antes de que llame a seguridad para arrastrarla fuera. ¿Sabe con quién está hablando? Elara. Lo sé perfectamente. Estoy hablando con el propietario de una operación de leasing que, por la Instrucción Normativa Conjunta No. 02-2024, publicada hace apenas 3 días, ya no califica como incentivo de innovación. Hizo una pausa dramática. Elara. La Ordenanza 47-2019, artículo 9, parágrafo 0, que su consultor citó, fue revocada y su interpretación alterada por el anexo IB de esta nueva instrucción, su empresa fachada en 1907. Holanda es en este momento ilegalmente clasificada. Elara no estaba gritando ni siendo melodramática. Estaba citando el código con la precisión de un cirujano. Sus ojos eran la única evidencia de la tormenta que se formaba. Elías Calpel intentó recuperarse. Su rostro estaba rojo. No podía creer que estaba siendo confrontado y desmentido por una camarera. Elías Calpel. Esto es una farsa. ¿Usted leyó un párrafo en Internet y cree que puede darnos una clase de derecho? Ramos. Confirme. El SOC 2. Consultor Ramos tomó su celular, las manos temblando. Intentó acceder al diario oficial, pero la presión era enorme. Elara. No pierda tiempo, doctor Ramos. La información fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el lunes. Una simple búsqueda en la base de datos de la Secretaría Especial de la Agencia Tributaria confirmaría lo que estoy diciendo. Su defensa de precio de transferencia se desmorona porque la nueva instrucción exige la comprobación de impacto ambiental positivo para calificar, algo que, con su flota de camiones diésel,
Es imposible de alegar. No estaba solo citando una ley, estaba desvelando el modus operandi del fraude. Elias Calpel. Se levanta. La voz un rugido contenido. Usted está invadiendo mi privacidad, escuchando conversaciones de negocios y esparciendo mentiras. Y lo peor, me está avergonzando delante de mis empleados. Elara. No estoy esparciendo mentiras, doctor Calpel. Le estoy ofreciendo una advertencia legal que sus consultores, por negligencia o incompetencia, fallaron en darle. Si la agencia tributaria audita esta operación en los próximos días, usted estará debiendo más de 500 millones en impuestos retroactivos, más multas que pueden alcanzar el 150% del valor principal. Ella golpeó ligeramente su dedo en la mesa. Elara, eso es mucho más caro que el plato que usted rompió. Ramos finalmente encontró lo que buscaba en el celular. Su rostro se puso gris. Intentó susurrarle a Calpel. Ramos. Señor, ella puede tener razón. Leí sobre la instrucción, pero pensé que tendría un periodo de gracia. Elias Calpel, gritando, ignorando a Ramos. ¡Silencio! ¿Está desmintiendo a un experto en derecho delante de una empleada de restaurante? Ramos, desesperado. No, doctor Calpel, pero ella citó el anexo IB. Si es verdad, la maniobra ya no se sostiene. El plazo de gracia no se aplica a operaciones clasificadas como optimización agresiva. Eso es lo que la nueva IN busca combatir. El pánico de los consultores era la prueba que Elara necesitaba. El villano estaba expuesto. Elias Calpel estaba lívido. Su rabia era una mezcla de humillación y terror por lo que esa información significaba. Se giró hacia la única persona que parecía tener la autoridad para intervenir de forma inmediata. El señor Monteiro corrió hasta la mesa, desesperado. Estaba entre la furia del cliente millonario y el coraje suicida de su empleada. Monteiro. Doctor Calpel, mis sinceras disculpas. Esta empleada es nueva. Es inexperta y no entiende nada de negocios. Le garantizo que será inmediatamente. Elias Calpel. Lo interrumpe con un gesto de la mano. ¿Inexperta? Ella me ha dado una clase de legislación fiscal que sus doctores ignoraron, Monteiro. No quiero sus disculpas. Quiero una demostración de que este lugar todavía tiene orden. Señaló a Elara, que permanecía de pie, desafiante. Elias Calpel. Líbrese de ella, Monteiro. Ahora. No voy a ser servido por alguien que me acusa de fraude. Está despedida. Y si la veo en cualquier lugar de mi propiedad o de mis asociados, le garantizo que su vida universitaria será interrumpida. Elara sabía que esto iba a suceder, pero la satisfacción de haber expuesto la verdad era casi embriagadora. Elara, dirigiéndose a Calpel. Usted puede despedirme, pero no puede despedir la verdad, doctor Calpel. Y usted tampoco puede ignorar una instrucción normativa. El reloj está corriendo. Monteiro, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza y miedo, tomó a Elara por el brazo. Monteiro, vamos, Elara. Por favor, me ha metido en problemas terribles. Está despedida. Salga ahora. La jaló lejos de la mesa, hacia la cocina. Lo que el espectador no sabía, y que la cámara revelaría sutilmente, era que en el rincón más oscuro del restaurante, en una mesa reservada y con el mínimo de luz, estaba sentado un señor anciano, elegante y de ojos penetrantes. Arthur Calpel, el patriarca, el padre de Elias. Estaba solo, terminando su café, y había escuchado cada palabra del intercambio. Su rostro, aunque impasible, mostraba una línea de preocupación y, curiosamente, de interés. Elara fue despedida por atreverse a decir la verdad. El arrogante Elias Calpel cree que venció, pero la desesperación de sus consultores es la prueba de que su imperio está en riesgo. ¿Estará la carrera de Elara arruinada para siempre? ¿O su coraje tendrá una recompensa? Comparta este video con un amigo que necesite una lección de vida y diga, ¿qué haría usted si estuviera en la piel de Elara? Comente. Vamos a la parte 3, donde el despido se consolida, pero la victoria moral está garantizada. Parte 3. La recompensa de la integridad. La salida de Elara fue abrupta, una escena de humillación pública que, paradójicamente,
La llenó de un sentido de propósito nunca antes sentido. El señor Monteiro la arrastró por la puerta de servicio, pasando por un frenesí de cocineros asustados y ayudantes de camarero curiosos. Estaba furioso, pero por debajo de la rabia había un miedo genuino, no por sí mismo, sino por ella. Monteiro. Está loca, Elara. Completamente loca. ¿Sabe quién es Elías Calpel? Él destruye a la gente por deporte. Su padre, Arthur Calpel, es dueño de la mitad de esta ciudad. Usted tiró su futuro, su universidad, por un momento de orgullo. Elara se soltó de él. Sus ojos todavía brillaban con la luz fría de la convicción. Estaba afectada, pero inquebrantable. Elara. No tiré mi futuro, señor Monteiro. Defendí mi futuro. Si ignoraba lo que escuché, si me callaba ante su arrogancia y el fraude, me estaría volviendo igual que él. Alguien que valora más el silencio cobarde que la verdad. Mi futuro como abogada no permitiría que hiciera eso. Él la miró, exhausto. El peso de años de servilismo estaba en sus hombros encorvados. Sabía que ella tenía razón, pero temía las consecuencias. Monteiro. Tiene 10 minutos para recoger sus cosas y salir. Temo que si la mantengo aquí por más tiempo, el doctor Calpel pueda llamar directamente a la dirección del grupo, y yo pierda mi empleo también. Vaya. Y Elara. Tenga cuidado. Ella asintió, el dolor del despido siendo amortiguado por la adrenalina del enfrentamiento. Mientras iba al minúsculo vestuario, podía escuchar los gritos ahogados de Elías Calpel provenientes del salón, mezclados con las disculpas frenéticas de Ramos y sus consultores, que ahora se daban cuenta del desastre que habían creado. Aquel sonido era la prueba de su victoria intelectual, aunque le hubiera costado su empleo. En el vestuario, mientras se quitaba el delantal blanco y se ponía su abrigo gastado de estudiante, reflexionó sobre el intercambio de palabras. Elías Calpel había intentado tomar represalias con humillaciones personales, pero ella había respondido con hechos y códigos legales. La humillación de él, usted es solo una camarera, no era un argumento, era la confesión de su dependencia. Él necesitaba a sus consultores y a su dinero. Ella solo necesitaba su cerebro. Voz en off de Elara. Él intentó reducirme a mi uniforme, pero yo lo reduje a su código tributario. Mi abrigo de lana barato valía más que su traje, pues estaba manchado de esfuerzo honesto y no de fraude. Había perdido mi salario, pero había comprado algo mucho más valioso, el respeto de mí misma. Pero la autosatisfacción no paga cuentas. La preocupación financiera la golpeó. Sin el salario, la matrícula del próximo semestre sería imposible. La esperanza de graduarse, de huir de aquel ciclo de subempleos, parecía desmoronarse con la misma facilidad que el plato de porcelana. El coraje de confrontar al arrogante era un lujo que los estudiantes pobres no podían pagar. Elara sintió un momentáneo arrepentimiento, un nudo apretando su garganta. Había luchado contra la injusticia, pero ¿y si la injusticia vencía al final, dejándola sin nada? Mientras se ataba los cordones, escuchó la puerta del vestuario abrirse. No era Monteiro, era uno de los ayudantes de cocina, pálido y sin aliento. Ayudante. Elara. El señor Monteiro dijo que se fuera, pero el doctor Calpel está furioso. Llamó a su padre, Arthur Calpel, y le contó lo que sucedió. Pero él no llamó para castigarla. Llamó para verificar. La noticia la golpeó como un rayo. El patriarca, Arthur Calpel, el verdadero poder, el hombre que se mantenía en las sombras. Elara. ¿Qué? ¿Verificar qué? Ayudante. Llamó al sector jurídico de la empresa y exigió que leyeran la tal instrucción. Normativa. El doctor Elias estaba casi llorando, gritando que era todo invención suya. Pero el abogado jefe confirmó. Elara. La instrucción 02-2024 es real. La ordenanza 47-2019 está revocada para su maniobra. El doctor Elias acaba de descubrir que estaba sentado en una bomba fiscal y que la única persona en avisarle fue la camarera que él humilló. Elara sintió un escalofrío. Su conocimiento había sido validado. La bomba estaba armada, pero la validación llegaba demasiado tarde. El resultado inmediato era su despido. La injusticia se había confirmado.
La verdad era punible cuando la decía una persona de bajo estatus. Salió del vestuario y caminó por la zona de servicio. La atmósfera estaba cargada. Los empleados la miraban con una mezcla de miedo, admiración y pena. Al pasar por la despensa, vio a Monteiro, apoyado contra la pared, frotándose el rostro con las manos. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Elara. Señor Monteiro, siento mucho haberlo puesto en esta situación. Monteiro. No es por mí, Elara. Es por usted. Él ya está haciendo llamadas. Su vida es hacer que las personas paguen por haberlo avergonzado. Intentará desacreditarla. Quizás hasta intentar impedir su matrícula. Elara. Hice lo que era correcto. La ley es la ley. Monteiro. La ley es para los ricos, Elara. Y la justicia solo es rápida cuando es comprada. Váyase. Prometo que intentaré guardar sus propinas de la semana pasada. Elara agradeció con un asentimiento, sintiendo la derrota amarga de la realidad. Salió por la puerta trasera del Aurum, que daba a un callejón oscuro y húmedo, un contraste brutal con el mármol y el cristal del salón principal. Estaba en la calle, desempleada, pero cargando un secreto que podía derribar un imperio. La humillación se había transformado en un arma. Comenzó a caminar, la mente nublada de preocupación. ¿Qué haría ahora? ¿Buscaría otro trabajo? ¿Intentaría apelar el despido injusto, sabiendo que la justicia sería lenta y cara? Solo dio unos pocos pasos cuando escuchó el sonido suave e inconfundible de un coche de lujo frenando a su lado. No era el Bentley de Elias, era un Rolls-Royce Phantom, negro y discreto. La ventana trasera bajó lentamente, revelando no la furia del hijo, sino la calma glacial del padre. Allí estaba Arthur Calpel, 75, el patriarca, el hombre que ella había visto discretamente sentado en el rincón más oscuro del Aurum. Estaba imponente, vistiendo un abrigo de cashmere. La miró de arriba, abajo, sus ojos escrutadores, evaluando no a la camarera, sino a la persona que se atrevió a interrumpir a su hijo. Arthur Calpel. Señorita, suba al coche. Tenemos una conversación urgente que tener. Elara se detuvo, su corazón disparándose. Aquella convocatoria inesperada era el plot twist que no esperaba. Su sangre se enfrió. Podía huir, rechazar la invitación, temer una trampa, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo era más fuerte. Había confrontado al hijo. Ahora, el padre la estaba convocando. El verdadero juego apenas estaba comenzando. El enfrentamiento valió la pena. La heroína, incluso despedida, demostró su inteligencia y ahora está en el radar del verdadero poder, Arthur Calpel. ¿Qué quiere el patriarca con Elara? ¿La castigará o la recompensará por haber expuesto la negligencia de su hijo y de sus carísimos abogados? La tensión es máxima. Dele me gusta a este video para mostrar que apoya la justicia de Elara y suscríbase al canal para garantizar que no se pierda el giro de suerte que está por venir. Parte 4. El asiento en la mesa. Elara dudó solo por un instante. El miedo era una reacción lógica, pero la voz de Arthur Calpel no contenía la furia irracional del hijo. Solo había autoridad tranquila. Ya no tenía nada que perder. Tirando de la pesada puerta del Rolls-Royce, entró. El interior era un santuario de cuero y silencio. Arthur Calpel estaba sentado en un sillón suave, y un conductor de traje oscuro esperaba en el asiento delantero. Arthur Calpel, con una voz grave y medida. «Buenas noches, señorita. ¿Cuál es su nombre completo?» Elara, con la voz sorprendentemente firme. Elara Sousa. Arthur Calpel. Elara Sousa. Es una pena que su coraje le haya costado el empleo. El Aurum es un buen establecimiento, a pesar de que mis hijos ocasionalmente lo usen como escenario para la exhibición de su propia incompetencia. La miró directamente, sin una pizca de calidez, pero con intenso enfoque. Arthur Calpel. Fui informado por mi jefe jurídico de que su afirmación sobre la Instrucción Normativa 02-2024 es fáctica. El plazo de gracia para nuestra operación de leasing fue de hecho ignorado por Ramos y, consecuentemente, por Elías. Esto significa que, en este momento, Calpel Holding
Está en riesgo de una auditoría que podría aniquilar 3 años de ganancias. Elara solo asintió, manteniendo la calma. Sabía que cualquier exhibición de orgullo o de autoelogio sería fatal. Elara. Lamento el perjuicio, señor, pero si la ley existe, debe ser observada. Arthur Calpel. Una sonrisa finísima, casi imperceptible. Ah, sí, la ley. Elías, mi hijo, le habría pagado para callar. Ramos habría hecho de todo para que olvidara lo que escuchó. ¿Por qué la señorita no aceptó el camino más fácil y seguro? Usted acaba de perder su fuente de ingresos por un principio legal. La autosatisfacción no paga su universidad, Elara. Era el momento del post-confrontamiento, donde el peso de sus acciones la alcanzaba. Elara, con un nudo en la garganta, pero mirando el cristal. Yo lamento haber perdido el empleo, señor. Dependo de él, pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. Soy estudiante de Derecho. Vi la manera en que su hijo me trató, el desprecio con que trató a todos en el restaurante, y cómo estaba dispuesto a engañar al sistema mientras humillaba a quien trabaja honestamente. Yo no podía permitir que él fuera doblemente recompensado por su arrogancia y por su ilegalidad. El coche comenzó a moverse, deslizándose silenciosamente por las calles. Aquel momento de vulnerabilidad, de confesión honesta sobre el costo de su acto, pareció impactar a Arthur Calpel. Voz en off de Elara. Sentí el peso del mundo sobre mis espaldas, la derrota financiera, pero no había vuelta atrás. Mi única moneda de cambio era mi integridad, y la arrojé sobre la mesa del patriarca, esperando que él tuviera una noción de justicia que su hijo ignoraba. En unos 20 minutos, el coche se detuvo frente a lo que parecía ser un palacio de cristal, la sede de Calpel Holding. Elara fue conducida por pasillos opulentos hasta el último piso, la oficina de Arthur Calpel. La vista de la ciudad era vertiginosa, pero el peso de aquel ambiente era aún más sofocante. Arthur se sentó detrás de un gigantesco escritorio de caoba. Elara permaneció de pie, rechazando la silla que el conductor le indicó. Arthur Calpel. Siéntese, Elara. Esto no es un interrogatorio. Es una entrevista de trabajo. El giro. La convocatoria inesperada finalmente se transformaba en algo que rozaba lo surreal. Arthur Calpel. Mi empresa vale miles de millones, Elara. Generamos miles de empleos. Y odio la incompetencia. Elías es un buen showman, pero un pésimo gestor de riesgos. Se rodea de sí señores como Ramos. ¿Sabe qué fue lo que más me impresionó de usted? No fue su conocimiento técnico, que lo admito, es impresionante para una estudiante de pregrado. Fue su coraje, su capacidad de exponer la verdad, arriesgándolo todo, delante de un hombre que se considera intocable. Elías me dijo que usted es una camarera arrogante, pero yo vi a una mujer con inteligencia frente a la riqueza. Se inclinó, fijándola con sus ojos expertos. Arthur Calpel. Elara, el verdadero poder no es el dinero, es la capacidad de saber dónde el dinero es vulnerable. Usted demostró que mis carísimos consultores son ciegos y que mi hijo es demasiado arrogante. Para prestar atención, el patriarca abrió una carpeta. Arthur Calpel. La despedí en mi cabeza cuando Elías me llamó, por supuesto. Nadie humilla a un Calpel y sale ileso. Pero lo pensé mejor. ¿Por qué castigar la solución y recompensar el problema? La propuesta absurda surgió entonces, en toda su audacia. Arthur Calpel. A partir de mañana, usted ya no es camarera. Usted es mi consultora personal de cumplimiento tributario. Elara no pudo contener la exclamación. Elara. ¿Qué? Pero, señor, solo soy una estudiante. Arthur Calpel. Exactamente. Usted es barata, lista y no está contaminada por la cultura de la servidumbre de mis abogados de lujo. Su salario inicial será 10 veces lo que ganaría en el Aurum, más una beca de estudios integral para su doctorado, donde usted quiera. Su primera tarea será la de desarrollar el plan de mitigación para el desastre fiscal que Ramos y Elías crearon. En 3 meses, si usted demuestra su valor, tendrá un asiento en el Consejo de Ética y Riesgo de Calpel Holding. El silencio de la oficina fue llenado por el sonido de su propio corazón. En cuestión de horas, ella había pasado de la humillación en el suelo de un restaurante
a una propuesta que reescribía su destino. Era la inversión de papeles más dramática que ella podría imaginar. Arthur Calpel. Y hay una condición. Elara esperó, tensa. Arthur Calpel. Usted no aceptará este cargo por miedo a mí, ni por rabia contra Elías. Usted aceptará porque cree que puede cambiar el juego desde dentro. Usted me dará su palabra de que usará esta nueva plataforma para garantizar que esta empresa opere con la integridad que Elías y sus consultores negligenciaron. Él estaba ofreciendo no solo riqueza, sino poder para ejercer la justicia que ella tanto anhelaba. Arthur Calpel. Piénselo bien. Es una posición de poder, pero de riesgo. A mi hijo no le gustará. Pero prefiero tener una enemiga inteligente a mi lado que un grupo de aduladores incompetentes contra la agencia tributaria. ¿Qué dice Elara Sousa? ¿Quiere su lugar en la mesa? Elara cerró los ojos por un segundo. La imagen del rostro de Elías, contorsionado en desprecio, y del señor Monteiro, temiendo por ella, era un combustible más potente que cualquier dinero. Abrió los ojos, y la humildad de su uniforme de camarera fue reemplazada por la determinación de una estratega. Elara. Acepto, señor Calpel. Con una condición. Arthur Calpel sonrió ampliamente por primera vez. Le gustaban las personas que imponían condiciones. Arthur Calpel. Diga. Elara. Quiero que mi primera reunión como consultora de cumplimiento tributario sea mañana por la mañana. Y quiero que la mesa esté completa. Usted, Elías Calpel, y todos sus consultores que se equivocaron en el código. Y quiero que el señor Monteiro, el gerente del Aurum, que fue forzado a despedirme, sea mi invitado de honor. Arthur Calpel golpeó las manos en la mesa. Una carcajada genuina y potente. Arthur Calpel. Hecho. Bienvenida. Al piso de arriba, Elara Sousa. Es hora de enseñarle a mi hijo el precio de la arrogancia. Nara C. Parte 5. La justicia es servida. El epílogo. La sala de reuniones era un escenario de cristal y poder. Una larga mesa de ébano podía acomodar a 20 personas, pero aquella mañana había solo 6 lugares ocupados. Arthur Calpel estaba en la cabecera, una figura imponente. A su lado, Elara Sousa, vistiendo un tailleur elegante, pero discreto, el contraste brutal con su delantal de 24 horas. Atrás. En el otro extremo, Elías Calpel, visiblemente tenso y avergonzado, flanqueado por los consultores Ramos y los otros dos, todos con expresiones de pánico contenido. En un asiento separado, pero de honor, estaba el señor Monteiro, el gerente del Aurum, a quien Arthur Calpel había mandado buscar. Parecía un fantasma, totalmente fuera de lugar, pero sus ojos, al ver a Elara, brillaban con una mezcla de asombro y gratitud. La reunión comenzó con Arthur Calpel, que no perdió tiempo con Sintau. Cumplidos. Arthur Calpel. Buenos días a todos. El propósito de esta reunión no es discutir ganancias, sino la falla monumental de compliance que nos costará cientos de millones, a menos que sea mitigada inmediatamente. Les presento a la nueva consultora personal de cumplimiento tributario, la doctora Elara Sousa. La palabra doctora era un énfasis deliberado en la humillación de Elías, que se había burlado de ella como camarera. Elías lo interrumpió, su voz llena de veneno. Elías. Calpel. ¿Doctora? Padre. Ella es una estudiante que sirve mesas. ¿Y por qué está aquí Monteiro? ¿Esto es un circo? Ella me avergonzó delante de mis socios. No tiene cualificación. Arthur Calpel, con la voz cortante como el hielo. Elías. Usted se sentará y escuchará. Lo que la estudiante que sirve mesas tiene es integridad y conocimiento actualizado, algo que sus consultores, pagados para ser redundantes, fallaron en tener. El señor Monteiro está aquí como testigo de la ética, profesional que usted debería honrar. Fue forzado a despedir a una empleada que hizo lo correcto, bajo su orden. Elara, por favor, comience su presentación. Elara se levantó. No estaba allí para ser vengativa, sino para ejercer el poder que la justicia le había dado. Su voz era clara, calma y profesional. Abrió su notebook y proyectó en la pantalla gigante el texto de la Instrucción Normativa 02-2024, destacando el anexo IIB. Elara.
dirigiéndose primariamente a los consultores y a Elias. Mis estimados, nuestra falla reside en la presunción. La operación de leasing ya no se encuadra en incentivo de innovación. Para mitigar el riesgo de auditoría y la multa del 150%, tenemos que hacer dos cosas. Primero, revertir la operación inmediatamente, asumiendo la pérdida ahora para evitar el colapso en el futuro. Y segundo, para cumplir el requisito de impacto ambiental, debemos asignar un fondo de compliance para el cambio de flota, invirtiendo en vehículos eléctricos en toda nuestra logística. Esto no solo nos dará una defensa sólida en el futuro, sino que también demostrará la buena fe que perdimos. Miró directamente a Elías Calpel, que estaba pálido. Elara. El costo total de la maniobra de mitigación será de aproximadamente 30 millones de euros en inversiones y pérdidas fiscales. Un precio pequeño a pagar por la arrogancia y negligencia de no leer el diario oficial por 3 días. Elias explotó. Elias Calpel. 30 millones de pérdida por culpa de una interpretación de una camarera. Padre, usted no puede permitir esto. Yo soy el CEO. Ella es una intrusa. Arthur Calpel. Golpea la mesa, haciendo temblar el cristal. Usted es el CEO que casi lleva a la quiebra a la división de logística por no poder pagar la cuenta de impuestos. Estaba tan ocupado humillando a la gente que se olvidó de administrar su propia casa. A partir de hoy, Elías, usted será degradado al cargo de vicepresidente de operaciones. Y usted, Ramos, y sus colegas, están despedidos por negligencia profesional gravísima. La humillación de Elias era total. Estaba subordinado a la propia víctima que había despedido. El destino del villano era ahora trabajar bajo la sombra de quien había despreciado. Arthur Calpel. Mirando a Elías. La doctora Sousa, ahora miembro del Consejo, será la responsable final de la reestructuración tributaria y ética de nuestra empresa. Usted le rendirá cuentas a ella, Elías. Aprenderá que el verdadero poder reside en la competencia, no en el apellido. La ascensión de Elara fue confirmada. Ella era la nueva reina del tablero. Elara entonces se dirigió al señor Monteiro, que estaba visiblemente emocionado. Elara. Señor Monteiro, gracias por haberme enseñado la diferencia entre servir y ser servil. Usted, que arriesgó su posición por decencia, merece una recompensa. Señor Calpel, padre, me gustaría imponer mi primera decisión oficial. Recomiendo que el señor Monteiro sea inmediatamente reubicado a la función de gerente de relaciones corporativas de la holding, con un salario que honre su lealtad e integridad. Arthur Calpel sonrió. La venganza moral estaba completa. El hombre humilde fue recompensado por su virtud indirecta. Arthur Calpel. Excelente idea, doctora Sousa. Hecho. Elías Calpel solo se hundió en la silla, su arrogancia aplastada por la derrota intelectual y moral. Voz en off de Elara. Él me enseñó que el lujo puede ser usado para romper. Yo le enseñé que la ley puede ser usada para construir. El sabor de la victoria no era dulce, pero era justo. Y era exactamente lo que me había prometido a mí misma. Una justicia que no fuera lenta ni silenciosa. El patriarca, Arthur Calpel, miró a Elara con respeto. No había contratado solo a una abogada. Había plantado una conciencia en su corporación. Arthur Calpel. La reunión ha terminado. Elías, quédese. Usted y la doctora Sousa tienen mucho que discutir. Elías, derrotado, observó a Ramos y a sus ex-consultores salir, con sus rostros marcados por la ruina. Miró a Elara, no con rabia, sino con un reconocimiento frío. Elías Calpel. Usted lo hizo a propósito, ¿verdad? Vio el artículo en el restaurante y me expuso. Elara, recogiendo su notebook. Lo vi, doctor Calpel. Usted estaba tan concentrado en humillarme que se olvidó que la inteligencia puede disfrazarse de delantal. No lo expuse por maldad, sino por justicia. Usted me enseñó que la arrogancia es la peor forma de ceguera. Y ahora, usted me rendirá. ¿Cuentas? Se levantó y fue hasta el señor Monteiro, estrechando su mano con una sonrisa sincera. Elara. Bienvenido al piso de arriba, señor Monteiro. Fade to black. El narrador retoma. Narrador, voz grave y reflexiva.
El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. La arrogancia del doctor Elias Scalpel lo hizo negligenciar el detalle que lo derribó. La humildad y el coraje de Elara Souza la hicieron ver la verdad que la llevó a su ascenso. Recuerde, todo aquel que se siente superior hasta el punto de humillar al prójimo está, en realidad, exponiéndose a su propia caída. El karma puede no ser instantáneo, pero cuando llega vestido de ley y sentado en la silla de consultor. Si usted vio esta historia y sintió la catarsis de la justicia, si usted cree en la recompensa de la virtud, dele me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta esta poderosa lección de vida. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo dramas conmovedores y moralizantes como este. Comente abajo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que saca de la historia de Elara? ¿Y qué le diría al doctor Elias Scalpel hoy? Hasta la próxima historia, donde la justicia siempre encuentra el camino.